Y continuamos aquí en el Campanazo por Comercio TV y como lo habíamos comentado, la decisión más reciente de la Corte Suprema ha dejado a más de 350,000 venezolanos en un limbo legal. El alto tribunal permitió que la administración Trump ponga fin al estatus de protección temporal, el conocido TPS, para ciudadanos de Venezuela, revocando así una medida que había sido extendida desde el año 2021. ¿Qué implica esto realmente para los afectados? ¿Se abren nuevas vías o se cierran definitivamente las puertas para esas 350,000 personas? Bueno, como tú lo comentas, Vanessa, realmente es un cambio radical que podría marcar un antes y un después para miles de familias venezolanas acá en los Estados Unidos, aunque obviamente es una decisión que es técnica, el impacto es profundamente humano, pero también es político, y esta suspensión del fallo del juez Edward Shen de California deja sin efecto la protección temporal mientras se resuelve la apelación y con ellos obviamente las consecuencias que podrían ir desde la pérdida de los permisos de trabajo hasta que las personas puedan sufrir un riesgo de deportación. También deja abierta la posibilidad de apelaciones individuales, pero yo creo que un camino legal, obviamente ahora también mucho más complejo. Y sin duda estamos frente a una decisión que no solo mueve ese tablero migratorio, sino que también genera una ola de incertidumbre legal y económica, y yo creo que también hasta mental. Todo esto, señores, vamos a conversarlo en este momento para aclarar lo que viene. Nos acompaña hoy aquí en el Campanazo la abogada Patricia Flanagan. Ella es especialista en inmigración aquí en los Estados Unidos. Patricia, muy buenas tardes. Le damos la Muy bienvenida. buenas tardes, ¿cómo están ustedes hoy? Buenas tardes, Lamentablemente, yo sé Patricia. que triste por haber recibido esta noticia, pero aquí estamos para dar luz a las personas que nos están mirando hoy sobre esto. Me encanta que dices dar luz, porque definitivamente pues sabemos que hay mucha incertidumbre en este momento para los venezolanos. Yo diría que tanto los que se verían afectados directamente como también familiares que incluso pues no esperaban, por decirlo así, que sus familias que llegaron a partir de ese 2021, 2022, 2023 se vean ahora en la posibilidad de ser, pues verse de vuelta en Venezuela. Claro que sí. Definitivamente, lo que la Corte Suprema hizo, para aclarar, es darle la luz verde al gobierno del presidente Trump a que continúe el proceso de terminar el TPS. No fue que el TPS se terminó ayer, sino es que una corte inferior había detenido los esfuerzos del gobierno federal para terminar el TPS específicamente de los venezolanos del grupo del 2023. Y lo que hizo la Corte Suprema fue, como quien dice, quitar esa luz roja que le ha puesto la Corte Inferior y decirle, ok, continúen con el proceso. Pero todavía no se sabe exactamente hasta cuándo los venezolanos del 2023 van a traer TPS. Ahora empieza el proceso donde el gobierno tiene que decirle a los venezolanos hasta qué día tienen TPS. Patricia, y eso que tú comentas, obviamente, pues yo tengo que decir, yo soy venezolano, pues vivo en el Doral, pues, imagínate, esta es la zona Yo con sé. más venezolanos en todo, en todos los Estados Unidos, en todo el condado de Miami-Dade. Obviamente tengo familiares que tienen TPS también, aunque yo no lo tengo particularmente, sí tengo familiares que lo tengan. Entonces es algo que me toca de manera muy directa, pero eso que tú comentabas, obviamente, por ejemplo, en el caso de los beneficiarios actuales, tú comentas, pues ellos pierden inmediatamente su estatus o hay un plazo para que ocurra la transmisión formal. ¿Ya ha habido algún pronunciamiento por parte del Departamento de Estado o el DHS? No, el Departamento de Seguridad Nacional no ha dicho cuándo es el último día. Antes de la decisión de la Corte Suprema, se había extendido el TPS para los venezolanos hasta agosto del 2026. Entonces ahora el gobierno de Trump tiene el poder de cambiar esa fecha o no. Y obviamente, dependiendo cuándo cambien la fecha, puede que abran puertas para más litigación. Pero en pocas palabras, lo que dijo la Corte Suprema es que sí pueden proceder a terminar el estatus, que por nombre dice temporal, o sea, siempre ha sido un estatus temporal. Lo que pasa es que nadie se esperaba que lo fueran a terminar tan rápido, porque apenas empezó en el 21 para la mayoría de los venezolanos. Pero esto prácticamente le da permiso al gobierno de Estados Unidos a terminar el caso, pero la Corte Suprema no puede ponerle fechas
al proceso del Ejecutivo, que estamos hablando del Judicial y Ejecutivo. O sea, ayer simplemente le dijo, ok, le damos permiso para seguir el proceso, porque la Corte Inferior de California le había dicho a Estados Unidos, al Departamento de Seguridad Nacional, párense, no sigan haciendo nada, no le damos permiso para que terminen el programa todavía. Pero la Corte Suprema le dijo, sí, sigan haciéndolo. Ok, pero las fechas concretas todavía no se han establecido. O sea, todo el que tiene TPS el día de hoy puede seguir trabajando y sigue protegido de deportación. ¿Ok? Y si tenemos que decir cuándo se termina el TPS, se terminaría en 26 o sea, hoy, el día 20 de mayo, la fecha que supuestamente se va a terminar el TPS para el grupo del 23 es en agosto del 26. Ahora, esa fecha definitivamente puede cambiar en las próximas semanas. O sea, que puede volver a esa fecha inicial que estaba, que era el comunicado que había mandado el DHS, que era de abril. No recuerdo la fecha exacta, pero sé que era en abril de este año. Exacto, sí. Estaba supuesto a ser el 5 de abril. Entonces, obviamente, ya no es el 5 de abril, estamos a 20 de mayo. No creo que lo puedan hacer retroactivo, ¿ok? Claro, pero van a tener que dar otra fecha. Posiblemente yo diría que una fecha de por lo menos 60 días, porque para terminar un programa de TPS tienen que publicarlo en lo que se llama el registro federal, y cuando algo se registra en el registro federal tienen que tener una notificación de 60 días para los grupos afectados. Entonces, aunque lo vayan a publicar hoy, que lo dudo mucho, digamos que lo publique mañana, yo diría que 60 días a partir del día que lo publiquen. ¿Y tienen la oportunidad de apelarlo una vez que el presidente diga, pues toma la decisión? Sí, definitivamente. O sea, la decisión de la Corte Suprema de ayer realmente no tienes a dónde apelarlo porque la Corte Suprema es lo máximo. Pero ya cuando el gobierno de Estados Unidos diga, bueno, en tal día se va a acabar el proceso o sea, el programa de TPS para Venezuela, definitivamente, posiblemente vayan otras bases para apelarlo. Pero lo más importante de eso es que nadie puede vivir, nadie que tenga TPS en el día de hoy, ni de Venezuela ni de ningún país, puede seguir diciendo, bueno, los abogados de migración o la Asociación de Americanos de Migración o los derechos humanos van a seguir apelando. Y yo me voy a quedar tranquila que ellos sigan apelando. No, las personas que tienen TPS tienen que comenzar a buscar su plan B y su plan C ahora. Por ejemplo, nosotros en nuestra firma, en abril, registramos a muchas personas que tenían TPS en la lotería de la H1B. Y ahora estamos haciéndole H1B a mucha gente que tiene TPS, que salieron de la lotería. Entonces, si usted no ha buscado una segunda, una tercera opción, un plan B, un plan C, lo tiene que ir buscando. Porque si hay algo que es muy claro, es que el TPS va a ser, o sea, lo van a terminar. Es la misión de esta presidencia del presidente Trump de terminarlo. Entonces, puede que no sea en julio, puede que no sea en octubre, puede que no sea en el 2026, pero los próximos 4 años va a terminar. Es muy obvio que esa es su misión y lo van a lograr bajo medios legales. Tal vez al principio lo hicieron de una forma muy abrupta, tal vez no siguiendo todas las regulaciones, tal vez no siguiendo todas las reglas, pero ahora ellos tienen, obviamente así están siguiendo las reglas y por eso es que están comenzando a encontrar fallos a su favor. Ahí te tengo 2 preguntas rapidito de eso mismo que tú dices. Primeramente, tú comentabas que obviamente que este fallo es solamente hacia una moción de emergencia, más no contra el TPS completamente, porque es para explicarle un poco a la audiencia, ¿sabes? Porque son varios pasos. Uno, no es contra el TPS completo, es contra la moción de la medida especial que le daba la protección hasta el año 2026. Ese es uno, exacto, ¿cierto? Exacto, porque la Corte Superior le dije al Departamento de Seguridad Nacional, no sigan haciendo nada, no paren nada, temporalmente, por lo menos hasta el 2026, hasta que una Corte mayor decida lo contrario. Y ya la Corte Suprema, que es la Corte Superior, dijo, bueno, ya pueden seguir. Entonces ya les dio luz verde para que sigan los procesos. Ahora, la otra parte porque quiero más o menos acá que la entendamos. Luego tú me dices, entonces, ahora, este caso vuelve a California ante obviamente, el caso del TPS, que sigue caminando la demanda general del TPS hasta que no se decida algo contrario, pero las personas pueden quedarse sin estatus en el momento que salga algún comunicado de parte del gobierno. Pero no sería en el momento. O sea, en el momento que salga un comunicado, deberían darle una notificación de 60 días. Ok. No va a ser abrupto de un día por el otro. Ok. Tienes que darle tiempo a las personas de que
hagan algo. Pero esa visa también que tú comentabas, ya, Vanessa, para que Sí. tú le hagas la No, no, próxima pero la misma pregunta. pregunta. O bueno, la misma pregunta, hagámosela a Sí. las dos. Esa visa que tú mencionas de lotería de HB1, pues obviamente no lo teníamos en las preguntas, pero exactamente, explícanos exactamente también qué es, porque de repente puede ser una opción que a la audiencia que nos escucha le puedan beneficiarse. ¿Quiénes Ok, pueden eso. aplicar? Ujú. La visa H1B es una visa para profesionales, pero la mayoría de los profesionales que califican para esta visa necesitan someterse a una lotería que solamente pasa una vez al año, en marzo. Entonces, por ejemplo, nosotros en nuestro bufete, a todos nuestros clientes que estaban TPS, los inscribimos para el H1B, siempre y cuando el empleador lo quería apoyar, porque necesitan el apoyo de un empleador o tener una compañía propia. Entonces, por ejemplo, muchos de nuestros clientes ahora van a pasar de TPS a H1B. También sé de muchos colegas que también registraron a esos clientes. Pero ya esa opción no es una opción en el 2025, va a ser una opción para muchos en el 2026, si es que lo del TPS se sigue extendiendo. Pero eso no quiere decir que no hay otras opciones, ¿ok? Tienes que ver si hay venezolanos que tienen con otro pasaporte que le da acceso a otra visa de trabajo. Ahora, Por ejemplo, un venezolano que también sea mexicano puede que pueda aplicar a una TN, que es una visa de trabajo. O un venezolano que también sea chileno, tal vez puede aplicar para una visa H1B1 que no se necesita una lotería. O un venezolano que también sea español, de repente puede empezar un negocio y empezar una visa E2. Hay muchísimas visas de trabajo que una persona, no, bueno, varias visas de trabajo, donde posiblemente una persona que esté en TPS, dependiendo de cuándo llegó a Estados Unidos y dependiendo cuánto tiempo tuvo sin estatus, podría aplicar. ¿Ok? Yo soy, no voy a decir que enemiga del asilo, pero voy a decir que el asilo no es la opción para todo el mundo. ¿Ok? Hay muchas otras opciones para quedarse aquí, sobre todo si usted no tiene un buen caso de asilo. Y yo creo yo que esa es la realmente, importancia, no, sí. perdón. No, creo que esa es la importancia definitivamente, abogada, de buscar asesoría, no de un paralegal, sino de un abogado que como le escucho hablar, abogada, se ve que yo creo que la persona se sienta con usted y usted le abre un abanico de vamos a ver qué opciones habrían, ¿correcto? Sí, sí, o sea, esa es mi misión y debería ser la misión de cualquier abogado que hable con usted. Si usted, un abogado solamente lo está llevando por un lado, busque una segunda opinión, ¿ok? Puede que un abogado no le pueda hablar mucho de un tema, pero sí le puede decir, hay otros tipos de visa. De repente, un abogado que haya mayormente al asilo le dice, mira, veo tu caso de asilo, no es muy fuerte, ¿por qué no buscas otras opciones de visa de trabajo? Ya que entraste legal, ya que tenías estatus de TPS tanto tiempo, busca las opciones. Yo tengo un cliente que yo creo que es americano y no lo sabe. O sea, venezolano con TPS y yo creo que es americano por derivación porque su papá nació en Estados Unidos. Entonces estoy buscando la evidencia de eso. Ustedes necesitan que alguien que vaya realmente a indagar sobre su caso y Interesante, realmente vaya a abogada, buscar la historia familiar de su familia, la historia interesante. inmigrante de su familia, la historia de migración de su familia. Ahora, yendo de vuelta a la decisión que tomó pues la Corte Suprema acerca del TPS venezolano, ¿qué impacto económico inmediato puede llegar a tener esta medida? Especialmente cuando hablamos de ciudades donde hay una gran comunidad venezolana, ejemplo, Miami, por ejemplo. Bueno, te voy a contar lo que pasó en marzo. Hoy el teléfono ha estado un poquito más tranquilo porque es el primer día, pero te puedo decir lo que pasó en marzo, en febrero, cuando terminaron la otra vez. A mí me llamaban colegios y escuelas del sur de la Florida diciéndome que iban a perder profesores. A mí me llamaron compañías diciéndome que iban a perder ingenieros, compañías diciéndome que iban a perder contadores, compañías que me dijeron que iban a perder algunos de sus empleados más importantes, desde un servicio de lavar carro, que me acuerdo que me llamó, que su empleado, mejor empleado, la persona que le da más responsabilidad, lo iban a perder. O sea, va a ser sumamente impactante para el empleador, por un lado, y para el otro, por todos los dueños de negocios que son venezolanos y están aquí en TPS. O sea, va a ser realmente, el impacto económico va a ser sin precedentes si llegase a pasar para Miami. Yo siempre decía que la razón que el TPS no lo dieron hasta el 21 es porque esperaron que los venezolanos hicieron el Doral y Weston. Y cuando se acabó el dinero y le dijeron, vamos a darte el Ay, TPS ahora. abogada, qué Entonces, risa. no, en serio, yo decía, no, los venezolanos trajeron dinero y trajeron trabajo y trajeron ganas. Entonces, cuando construyeron Doral y construyeron Weston, fue que dieron el TPS. Ok, ya no dieron todo lo que queríamos sacar de ustedes, ahora ok,
le vamos a dar TPS. Por eso estoy sumamente sorprendida de que esto haya llegado a este punto. Si usted me hubiese preguntado en diciembre hasta en enero, yo le hubiese dicho que no, que el TPS no se iba a terminar. Realmente se me hace sumamente injusto, pero el hecho de que sea injusto no significa que no vaya a pasar. Ahora, porque al final del día el TPS es un estatus temporal y el nombre lo dice y el gobierno tiene la capacidad de determinarlo. Sí, la manera que el gobierno de Trump lo comenzó empezó el proceso de terminarlo, no siguió todas las reglas y por eso tuvieron las trabas en la corte, pero eventualmente lo van a lograr. Ahora esa es la pregunta que le voy a hacer precisamente, pues usted está firme en la creencia de que obviamente el TPS lo van a eliminar definitivamente. Tenemos que ver qué sucede, pero obviamente esta decisión también podría sentar un precedente que afecte a las otras protecciones de TPS para otros migrantes que también tienen otros países que tienen TPS. Hay muchos países que tienen TPS, o por ejemplo programas como el paro humanitario para ciudadanos de Cuba, Nicaragua, Haití, Venezuela, que también tienen digamos, una protección especial que fue extendida, aunque sus estatus no están terminados, pero que también el gobierno lo está apelando ante el Tribunal Supremo. ¿O qué pasaría, digamos, en un escenario? Primero, esa es la primera pregunta y se la voy a mezclar con la otra. ¿Qué pasaría en un escenario si la Corte de California, que obviamente el caso pueda durar mucho, puede durar poco, falla a favor del TPS, pero ya esas personas no tienen estatus? ¿Qué pasaría en esos escenarios? ¿Qué quiere? O sea, si al final el TPS se queda. Primero, dos cosas. Uno, si esto puede ser un precedente para el resto de tipos de procesos similares que puedan tener el mismo destino final de lo que estamos viendo ahora. Y el número dos, ¿qué pasaría si el TPS, nuevamente en la Corte de California, vuelve a fallar a favor de los tepecianos? ¿Qué podría pasar entonces ahora? ¿Qué va a hacer el gobierno? El gobierno va a seguir llevando a la Corte Suprema. Porque la Corte de California no es la corte más alta. Y el hecho de la Corte Suprema está apoyando el proceso, yo diría que sí, o sea, que es muy probable que otros programas temporales van a terminar. Y es por eso, es que al final del día no se nos puede olvidar que es temporal. Y yo sí sé que hay países que han tenido TPS por más de 20 años. Hay países que han tenido el TPS por más de 10 años. Y lamentablemente a veces se nos olvida que es temporal. Y tal vez por eso no cayó tan sorpresa y como un balde de agua fría. Pero la verdad es que una persona que quiere estar aquí para siempre tiene que estar trabajando en su proceso de residencia. Tiene que tener su plan B para su residencia. Porque sí, o sea, el gobierno de Trump claramente nos ha dicho, o sea, no está escondiendo nada. Ellos quieren terminar con el TPS de varios países y definitivamente quieren terminar con el proceso de el programa de paro humanitario de Biden. Entonces, no podemos confiar de que... TPS completamente en un escenario más negativo. No ve a la Corte Suprema fallando en contrario a otra apelación, porque lo que yo entiendo, abogada, escuchando obviamente un poco, tratando de preparar esta entrevista también, yo escuchaba mucho que lo que la Corte escuchó es simplemente la apelación, pero no vio el caso a fondo, o sea, no vio todas las razones. Exactamente. Por ejemplo, Lo que pasa es que la Corte... Perdón. El mismo Departamento de Estado colocó a Venezuela en categoría alerta roja 4 como un país donde le está diciendo aún a los ciudadanos americanos no viajen y si tienen que viajar, hagan su testamento para que alguien más lo pueda tener seguro. Si usted se queda en Venezuela, no lo podemos rescatar. O sea, Venezuela está en una crisis humanitaria que no es innegable, sino que el mismo Departamento de Estado lo refleja. Pero yo creo que eso no estaba en discusión en esta decisión. Exactamente. Lo que estaba en discusión era si ellos podían seguir el proceso de tratar de terminarlo. Pero obviamente hay parte de la litigación es las razones. Y hay un color racista muy claro. En declaraciones que ha hecho la secretaria Noem, ha llamado a los venezolanos de una manera muy despectiva. Y se nota que hay tonos racistas y tonos que tal vez no corresponden con las razones por el cual un TPS debería terminar, es cuando termina la crisis humanitaria, ¿verdad? Eso es lo que quieres decir. Entonces, sí, definitivamente eso se podría seguir apelando.
Pero Ok. lo que yo te quiero decir es que al final del día, el gobierno de Trump siempre puede empezar de cero y hacerlo bien. Claro, Lo que pasa es que lo arreglar el empezaron mal. sistema, arreglar básicamente ese sistema de inmigración que está roto por muchos años. Abogada, justamente antes de arrancar esta entrevista, estábamos aquí conversando con Raúl y llegamos a ver una noticia. Raúl, hazle la pregunta porque nos quedamos como con esa, no duda, pero queremos como más aclaración. Queremos aprovecharla porque obviamente no la tenemos todos los días acá, abogada, y pues obviamente usted mencionaba ahorita a la secretaria Kristi Noem y en un comunicado de prensa que salió en CNBC, veíamos que la secretaria de Estado estaba frente al Senado y precisamente la senadora demócrata por New Hampshire, Maggie Hansen, le hizo la pregunta a Kristi Noem y le dijo, ¿qué es el habeas corpus? Y Kristi Noem respondió que el habeas corpus es el derecho constitucional del presidente de remover a cualquier persona que quiera de este país. A su vez, la senadora Hassan le dijo, no, esto es incorrecto. Habeas corpus es el derecho fundacional que separa a las sociedades libres como Estados Unidos de pólizas de estados como la de Corea del Norte. ¿Qué piensa usted Ujú. de ese tema del habeas corpus? ¿Está bien la interpretación de la senadora o está bien la interpretación de la secretaria Kristi Noem? Realmente el habeas corpus es el derecho que tiene una persona que ha sido arrestada largamente sin una sentencia de poder pedirle a la corte que lo saque. ¿Ok? Realmente no es un derecho del país, es un derecho de la persona. Entonces me llama mucho la atención o sea, las dos respuestas me llaman muchísimo la atención. Ok, Porque los gobiernos no pueden o sea, el gobierno americano, bajo el concepto de habeas corpus, no puede mantener a muchas personas detenidas largamente sin una razón. Te puedo detener un momento, tú puedes llegar al aeropuerto y yo te puedo detener antes de dejarte entrar. Pero yo no te puedo dejar un mes en el aeropuerto esperando poder entrar. Después de 24 horas, 20 horas, te tengo que dejar ir o dejarte entrar. De la misma manera es que si yo te voy a arrestar, o sea, te arresté porque hay una orden de deportación y te tengo que mandar a tu país, no te puedo arrestar por meses y meses y meses. El gobierno de Estados Unidos tiene que tratar de mandar a esa persona a su país rápido. ¿Ok? Porque el gobierno de Estados Unidos no tiene el derecho de detenerte sin razón o detenerte por un tiempo prolongado cuando puede haber una salida, de tan simple de montarte en un avión y mandarte a otro país. Entonces, eso es lo que es el habeas corpus, es el derecho de, de protestar o de pedir que te saquen de encarcelamiento, que termine el encarcelamiento ilegal. Abogada, ha sido realmente una entrevista llena de mucha información. Gracias por incluso de forma tan desglosada explicarnos acerca Ah. del TPS, cómo afectaría eso. Unas últimas palabras breves para ya cerrar la entrevista que usted le diría en ese momento a ese venezolano que se encuentra pues con esa incertidumbre de qué va a pasar con su TPS. Número uno, el TPS no se terminó hoy, ¿ok? Ni ayer. El TPS todavía va a seguir por lo menos por unas cuantas semanas, yo diría que por lo menos unos 60 días. De los 60 días ya sabemos exactamente cuándo va a ser, cuando el gobierno americano se pronuncia al respecto. Posiblemente la litigación va a seguir, pero sería muy ingenuo o muy inocente de una persona que tenga TPS de quedarse a esperar qué va a pasar con la litigación. Busque su plan B, busque su plan C, porque es muy claro que el gobierno de Estados Unidos quiere terminar con el TPS y lo van a poder hacer en algún momento. O sea, el Poder Ejecutivo quiere terminar con el TPS y ya está teniendo más soporte del Poder Judicial y en algún momento lo van a lograr. Patricia, abogada Patricia, ha sido un gusto tenerla aquí. Esta es su casa. Espero gracias Ay, por cuando quiera. verla junto con Raúl, preguntarle, porque sé que van a surgir más preguntas Tenemos más que llamarte adelante. más seguido porque es verdad que el tema es muy amplio y Sí. como obviamente uno trata de explicar, nosotros queremos siempre tratar de que la información sea correcta, lo más sincera posible, sin muchos pragmatismos en el tema de los partidismos, porque a veces entre tanto ruido informativo la gente suele confundirse. Entonces, por eso es importante tener personas como usted que nos acompañen para aclarar estas cosas y desde ya les tendemos la invitación más seguido para seguir tratando estos temas
vamos a seguir Cuando hablando. quieran, de verdad que sí, todo lo que pueda aportar para ustedes en cámara y detrás de cámara para poder dar luz y información correcta a todos los teleaudientes y todas las personas que están sufriendo tanto con lo que está pasando con la incertidumbre, pero hay que ayudarse uno mismo, hay que buscar la manera de salir de ahí y el TPS no va a ser para siempre. Acuérdense, el TPS es temporal y se va a terminar. ¿Cuándo? No Y ahí sabemos, está. pero se va a terminar, se va a terminar. Abogada, una vez más, gracias, pero me gustaría que le cuente a la audiencia correo electrónico, cómo pueden contactarse con sus servicios, porque definitivamente, pues, usted es una abogada por lo que se puede ver, con una amplia experiencia de casos. Sí, muchas gracias. Los teléfonos de nuestra oficina son por el 754-888-0116. Estamos en Plantation, para quien nos quiera venir a ver en personas, pero también tenemos cita por Zoom, atendemos a personas en todo el país y nos encanta encontrar soluciones y plan B y plan C para nuestros clientes. Con eso entonces la despedimos, pero ya sabe, esta es su casa, abogada Patricia, Ay, y Muchas un gracias. gusto. Y bueno, un a placer. nuestra audiencia. Gracias a ustedes por informar porque yo sé que a ustedes sí les importa lo que está pasando. Muchas Así gracias. es, Muchas gracias, muchas gracias. abogada. Un placer tenerla Siempre. con nosotros. Y con eso, audiencia, vamos a una pausa comercial, pero al volver, más compañías calientes de esa jornada. Y bueno, aquí estamos. Esto es el Campanazo Comercio TV, donde buscamos siempre educar financieramente, pero yo creo que de diferentes maneras a la comunidad hispana y latina aquí en los Estados Unidos. No se mueva, ya volvemos.